Muy buen día. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta mañana quiero recordarle que durante todo el trimestre hemos estado estudiando este tema muy interesante que es Peregrinando por el Desierto en la segunda parte. Y en esta semana, que ya estamos casi al final, no estamos al final, pero estamos casi al final, estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Apostasía en el Jordán. Y estoy muy seguro que usted ya se sabe el texto de memoria, pero por si acaso no, vamos a repasarlo una vez más. Acompáñeme a leerlo en la palabra de Dios, en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia por permitirnos encontrar aquí una vez más para leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude, nos guarde, pueda bendecirnos y que al estudiar su palabra las lecciones que aprendemos puedan quedar grabadas en nuestras mentes, podamos también llevarlas a la práctica en nuestra vida personal y podamos ser edificados para el reino que pronto ha de venir. Bendíganos ahora, también aquellos que nos escuchan y nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy es muy interesante. Se titula La trampa de la sensualidad. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué pecados hay entre las obras de la naturaleza humana pecaminosa? ¿Y qué tan frecuente es la lascivia o libertinaje en nuestros días? Muy bien, vamos a tratar de entender esta parte porque es un asunto actual. ¿Qué ocurre? Y muchas veces pensamos, los cristianos no pasan por esto. Es que estamos en Cristo. Pero, ¿será que ocurre o no ocurre? ¿Qué tal todas estas cosas que venimos leyendo que pasó con el pueblo de Israel? A veces cuando lo leemos y lo vemos en la palabra de Dios, pensamos que nosotros estamos a salvos. Pero vamos a tratar de analizar en la palabra de Dios qué ocurre realmente. Quiero invitarlo a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 19. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Mire lo que dice allí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Muy bien, tenemos aquí una lista. Muy bien, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Unas cosas que uno puede decir, bueno, esto ocurre, sí, esto ocurre, pero aquí tenemos una lista interesante. Primeramente, déjeme regresar una vez más al texto, según lo que tenemos aquí es adulterio. Hoy día es muy común. Las personas cometen adulterio y pretenden vivir una vida regular. Muchas veces están cometiendo adulterio. Inclusive hoy día el adulterio es aceptado entre el cristianismo, pero la Biblia dice que está errado. Aquí lo estamos leyendo. Manifiestas son las obras de la carne. Muy bien. Entonces, si usted encuentra por allí que alguien pretende ser cristiano, pero vive en adulterio, recuerde que este no está viviendo en Cristo, pero está viviendo en la carne. Muy bien. Esta es una de las cosas que debemos entender. Las obras de la carne son el adulterio, cosa que la Biblia dice que no debemos hacer. 2, la fornicación. Otra de las cosas también que parecieran prácticas que hoy día son aceptadas. Hoy día se le dice a las personas, a los jóvenes, de tener experiencia en la sexualidad y tener relaciones premaritales. Estas situaciones no son correctas. Muy bien, porque están fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios explica muy claramente este asunto. Muy bien. Y estas son obras de la carne. Pero además de esto nos habla también de la inmundicia y la lascivia. Muy bien. Los deseos pecaminosos de la carne. Muy bien. Estas cosas también no están correctas. Cuando hablamos de estos asuntos tenemos que estar claros. Y vamos a ir un poco más allá. Leamos lo que la pluma inspirada nos habla acerca de este asunto.
Leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 311, que nos dice así: la disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. Muy bien, la maldad hoy día está por todos lados. Gente que pretende vivir según la voluntad de Dios y pretende ser cristiano y pretende seguir a Cristo viviendo en maldad, con lo que hemos leído en la palabra de Dios. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por sus buenos principios. Muy bien, la razón por la cual hay adulterios, fornicaciones, inmundicias y lascivia es porque el ser humano no aprende a refrenarse. Muy bien, y es un asunto que comúnmente no se habla. Las personas no quieren saber de esto. Muy bien, si una persona comete adulterio, comete fornicación, comete lascivia, comete inmundicias, lo dejan de lado, no quieren hablar de esto. Muy bien, ¿cuántos cristianos divorciándose, recasándose? ¿Cuántos cristianos cometiendo fornicación, cometiendo adulterio existen hoy? Si esto fuese apenas de los incrédulos, sería otro asunto. Es malo también, pero el cristiano tiene conocimiento de la palabra de Dios. Muchas personas pueden arguir diferentes cosas y pueden decir, ¿sabes qué? Es que tú no entiendes mi situación. Dios entiende tu situación y Dios ha puesto un camino a seguir, pero muchas veces no queremos seguir ese camino. ¿Se da cuenta? Pero la palabra de Dios es muy clara. Hoy es importante hablar de esto con las personas, con los jóvenes, con los matrimonios, para entender la voluntad de Dios. Muy bien, así que vamos a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. Al hallarnos hoy en las fronteras de Canaán celestial, ¿qué lección podemos aprender de la apostasía de Israel en el Jordán? Recuerde, hoy estamos en la recta final de nuestro viaje, en nuestro peregrinar por esta tierra. Estamos a punto de entrar en la Canaán celestial, que por cierto, es posible que no todos entremos. Es posible que seamos culpables de los pecados que acabamos de hablar. ¿Qué podemos aprender de lo que pasó allí? Recuerde, el pueblo de Israel estaba fiel, se dio un plan para que cayera en apostasía y cayó en apostasía. ¿Qué podemos aprender de eso? Tenemos que cuidar de esta situación. ¿Se da cuenta? Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios el siguiente párrafo que está en 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 8 y después el verso 12. Veamos cómo nos dice. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 hombres. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien, no forniquemos, dice allí. Muchas personas pueden decir muchas cosas sobre este asunto. Muchas personas pueden decir, yo no fornico. Recuerda lo que Jesús dijo. Si una persona piensa mal o piensa con deseo para una mujer, ya cometió adulterio. Pero la fornicación es una relación que no está correcta. Muy bien. Y dicen, no forniquen. Ellos se apartaron de Dios en una parte, pero también hicieron un acto físico de fornicación. Y alguno puede decir, yo estoy bien, yo estoy firme en el Señor, yo puedo ir sobre esto, voy a vencer. Pero la Biblia nos dice que si usted piensa que está firme, tiene que tener cuidado de no caer. Pues el pueblo de Israel estaba confiado. Muy bien. Quiero que me acompañe entonces a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada, el cual se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 488, y nos dice así. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial,
Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Tiende su red para prender toda alma. ¿Se da cuenta? Confianzas, atenciones especiales que no se deben dar entre personas del sexo opuesto, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, no están correctas. Muy bien, y Satanás los entrampa, puede entramparnos a todos. Por eso que el que piensa estar firme tiene que cuidar de no caer. Una cosa es pensar que estoy firme y otra cosa es estar firme. Una cosa es estar fundado en la roca y otra cosa es permanecer sobre la roca. Muchas personas aprendieron y están en la roca, pero no permanecieron en la roca. ¿Se da cuenta? Muchas personas cayeron bajo el problema de la sensualidad. Es una cosa terrible. Pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 488, y nos dice así: no solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él prepara sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá, por su intermedio, destruir a muchos. ¿Se da cuenta? A veces pensamos, es que las personas que están en una condición tal, esas son las personas que son propensas a caer. Pero eso no es lo que nosotros tenemos. Satanás tiende su red para todas las personas. Muchas personas pueden decir, esta persona es de confianza, o es muy consagrado, o está dedicado a Dios. Pero nada de eso le salva. O tienes una conexión vital con Dios, o Satanás te va a entrampar. ¿Nos damos cuenta? Especialmente los que son dirigentes, los líderes. Porque si ellos cometen un error, muchas personas serán desviadas y muchas personas caerán junto con ellos. Porque el ser humano tristemente quiere ser más visual, no quiere avanzar por la fe. Y a veces ven a un líder y dicen, este líder sí es correcto. Y cuando este líder cae, ellos también caen. Pues no están fundados y no permanecen en la roca. ¿Se da cuenta? Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer este siguiente párrafo de la pluma inspirada, que nos dice de la siguiente manera: emplea ahora los mismos agentes que hace 3000 años, por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino. Tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. Entonces, toda una red de situaciones, amistades mundanas, alimentos, vino, muy bien, diversiones desmedidas, los va a inducir a violar el séptimo mandamiento. ¿Qué es lo que nos dice el séptimo mandamiento? No debes de cometer adulterio. Y cuando allí lo dice, no debemos de cometer ni adulterio físico, ni adulterio espiritual. Si estás casado, tienes tu esposa, tienes tu esposo, solamente tienes que tener ojos para tu esposo y tu esposa. No tienes que andar pensando en nadie más, no tienes que andar viendo a nadie más, porque tienes tu esposo. Si no estás casado, recuerda que los hijos de Israel cometieron fornicación. No tiene que tener relaciones sexuales prematrimoniales como hoy día se anuncia por todos lugares. Esto no debe ocurrir. Muy bien, Satanás va a inducir, va a tratar de destruir la vida de tantas personas como sea posible. Va a tratar de destruir su utilidad en esta tierra, en la tierra futura. Satanás pretende hacer esto, destruir a las personas haciéndolos violar la ley de Dios. Específicamente aquí, en esta parte de este estudio, estamos dándonos cuenta que Satanás quiere hacer inducir a las personas a violar el séptimo mandamiento. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto complicado. Debemos de estar siempre en guardia. Recuerda que los hijos de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 489, y nos dice así: la sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La satisfacción de las propensiones animales entorpece las facultades morales y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios, apreciar el sacrificio expiatorio o justipreciar el alma.
Podemos darnos cuenta a través de este texto de la pluma inspirada que la persona pierde la razón, pierde el sentido de lo que Dios ha hecho por estas personas, y simplemente tenemos que cuidar de no caer en el problema de la sensualidad, pues la mente se infatua y caemos en el pecado. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada, el cual nos dice así: la bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas, todos estos afectos sagrados y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial, quedan consumidos por el fuego de la concupiscencia. Una vez que la persona entra en este problema de la sensualidad, todo lo bueno que había en la persona y que le unía con las cosas celestiales, con las cosas sagradas de Dios, quedan destruidos por este pecado de concupiscencia, los deseos de la carne que hemos hablado, su utilidad, su influencia, su desempeño, todas estas cosas quedan destruidas, la pureza, el amor, la verdad hacia Dios, todo queda destruido por una situación simple y sencillamente que no debe ocurrir. Así que debemos cuidar, si pensamos que estamos a salvo de eso, tenemos que cuidar mucho, estar en comunión con Dios constantemente para no caer en ese terrible pecado. Muy bien, pero nuestra lección ha concluido aquí. Quiero invitarle a que tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Hemos estudiado lo que aconteció, cuál fue el plan de Satanás y cómo logró entrampar al pueblo de Israel en aquel entonces. Hemos aprendido las lecciones también para nuestros días. Queremos pedir que nos conceda de su gracia para poder mantener una relación firme con Jesús, de tal forma que cuando vengan esas tentaciones a nuestras vidas, podamos permanecer fieles. Ayúdenos a estar siempre alertas y que podamos, según su misericordia y bondad, permanecer del lado de la verdad. Bendiga a cada uno que está luchando y tiene dificultades en su vida. Sabemos que Satanás ha puesto muchas trampas, pero también sabemos que Dios es más que poderoso para librarnos de todo ese mal. Ayuda a las personas que tienen este tipo de situaciones y ayúdenos para que, aunque Satanás nos tiente, podamos aferrarnos de Cristo Jesús y vivir según su voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.